Bendición, pela preciosa de Dios. Dios los bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Espero estéis bien, fortalecidos en el Señor. Hoy quiero hablarles del libro de Jonás. Yo recomiendo que ustedes lean en casa todos los capítulos de Jonás, del capítulo 1 al 4, pela preciosa de Dios. Yo voy a hacer una pequeña introducción sobre el libro de Jonás y vamos a leer algunos versículos. Quién era Jonás y por qué él quería escapar de la voluntad de Dios. Jonás, el famoso Jonás, profeta de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, vamos a comenzar con una oración de la preciosa de Dios. Perdóname el bullicio ahí, pero mi perrita que quiere entrar al cuarto. Vamos a orar por la preciosa de Dios. Padre Celestial de la gloria, alabado sea tu nombre, Padre, alabado sea tu nombre, Hijo, alabado sea tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por esta hermosa mañana que nos regalas, Padre amado. Bendito Dios, guíanos con tu Espíritu Santo. Guíame, Padre, en la palabra, en tu palabra, que hable en espíritu y en verdad, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre amado. Y guía a cada presente, a cada oyente, Dios mío, guíalo, fortalécelo y dale tu paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, Dios mío. Y bendice a toda su familia y su entorno en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, oro Señor para que tu palabra sea una semilla más plantada en ese corazón humano, que sea un árbol plantado sobre la orilla del agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no caiga, Padre, y todo lo que hagan prospere, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Nuestra alma te alaba y bendice tu nombre para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pela preciosa de Dios, vamos a hacer un resumen sobre Jonás. ¿Quién era Jonás? Jonás era un hebreo que significa en hebreo Yona, que significa paloma. En el latín significa lonas, Jonas, y en árabe Yunus. Fue un profeta de nuestro Padre Celestial, de Yahweh, en el Antiguo Testamento, ¿no? Encontramos el libro de Jonás, pela preciosa de Dios. Y Jonás, Dios le dio una responsabilidad para que él predicara al pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive era un pueblo era un pueblo sanguinario, un pueblo que hacía mucha idolatría, un pueblo que hacía idolatría, sanguinario. Los pueblos aledaños le tenían temor al pueblo de Nínive. Nínive, ¿no? Está en la actual Irak, en la actualidad. Pero Nínive era un pueblo que mucho de las poblaciones aledañas le tenían mucho temor porque era muy conocido como pueblo sanguinario. Ellos eran como bárbaros, no tenían respeto, no había compasión, piedad. Un pueblo que era de bastante, que arrasaba a los pueblos conjuntos. Nínive fue una importante ciudad de Asiria dentro de la actual Mosul, ¿no? La ciudad de Mosul en Irak, descrita en el libro de Jonás como ciudad grande sobremanera de 3 días de recorrido. Cuando Dios hablaba al profeta Jonás, en esa ciudad estaban habitando 120,000 personas. Es una ciudad bastante grande, pela preciosa de Dios. El pueblo de Nínive era una ciudad bastante grande y este pueblo no sabía discernir, entre su mano derecha y su mano izquierda, como dice, ¿no?, la palabra de Dios. Pero Jonás, cuando Dios le dio para que él predicara ahí, para que ellos llegaran al arrepentimiento, porque Dios quería destruir el pueblo de Nínive, porque ya su maldad había llegado hasta los cielos. Pero Jonás seguramente tuvo mucho temor y de repente dijo, ¿cómo es posible que sean salvos? Era gente sanguinaria, gente idólatra, gente perseguidora, mata a otras personas. Entonces en la mente de Jonás yo pienso que estaban muchas de estas cosas, que Jonás no quería que ellos fueran salvos, no quería llevar la palabra de Dios, porque él pensaba que no se lo merece, el pueblo de Nínive no se lo merece. Pero Dios mira en su misericordia, Dios miró a Nínive, porque Dios quería, si ellos destruyeron el pueblo de Nínive, pero tenía misericordia, porque Dios dijo que tal vez si ellos escuchan la palabra de Dios, ellos llegaran al arrepentimiento para que Dios no les haga ese mal, para que Dios no destruya el pueblo de Nínive. Pero Jonás, en vez de escuchar a Dios que llevara la prédica a Nínive,
Él optó por huir de Nínive, él optó por huir de la voluntad de Dios, perla preciosa de Dios. Él optó por huir de la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Jonás? Se compró su pasaje en dirección a Jope y Jonás se fue en dirección de la ciudad de Jope, en dirección de Tarsis, compró su pasaje y se fue ahí navegando en el mar. Pero mira que para Dios no hay nada imposible, porque así como él quiso huir de la presencia de Dios, Dios le trajo de vuelta. Se lo tragó un pez, estuvo 3 días en el vientre de un pez, y en el vientre del pez Jonás oró, imploró a Dios, y este pez escupió a Jonás en las orillas, ¿no? Las cosas de Nínive. Al final llegó al Nínive, o sea que para Dios no hay nada imposible. Y ahí Jonás, ¿no?, predicó la palabra de Dios. Y mira que el pueblo Nínive, un pueblo sanguinario, un pueblo idólatra, un pueblo que hacía el mal, se arrepintió, perla preciosa de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, el pueblo de Nínive se arrepintió. Escucharon 120,000 personas. Inclusive el rey del pueblo de Nínive se arrepintió. Todo el pueblo se arrepintió. Hicieron ayuno, sus animales, el rey, todos ellos hicieron ayuno. Mira que, y el pueblo se arrepintió, perla preciosa de Dios. Es que por eso que nosotros no debemos mirar apariencia, así sea un criminal, así sea uno que pensamos que no se merece ser salvo, no se merece la salvación. Tenemos que llevarle la palabra de Dios, perla preciosa de Dios. Vamos a leer el libro de Jonás. Vamos a leer el libro de Jonás. Yo les recomiendo que ustedes lean en casa Jonás del capítulo 1 al capítulo 4, perla preciosa de Dios. Yo voy a leer por partes. No voy a leer todos los 4 capítulos para no ser ancho el video. Dice, el capítulo 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Esto estamos leyendo del versículo 1 al 4 del capítulo 1 de Jonás. Pero yo os pregunto, perla preciosa de Dios, ¿quién puede huir de la presencia de Jehová? ¿Quién puede huir? Nadie puede huir de la presencia de Jehová. Jehová lo ve todo. Nada le es oculto a Jehová. Entonces, Jonás quiso huir de la presencia de Jehová, perla preciosa de Dios. Vamos a leer el versículo 4, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, no dice pequeña, tan grande, que se pensó que se partía la nave, perla preciosa de Dios. Pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y uno clamaba a su Dios, porque está con letra pequeña, Dios. O sea, ellos hacían el pueblo que estaba aquí en la nave junto con Jonás también hacían idolatría, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea que a Jonás no le importaba la situación, no le importaba que perecería él junto con sus compañeros ahí en la nave, no le importaba nada, perla preciosa de Dios. Él se echó a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. O sea que ellos sí sabían que Jonás, acá dice clama a tu Dios, ¿no?, con letra D grande. Y quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Seguramente reconocían a Jonás por sus rasgos, porque Jonás era hebreo. Entonces ellos no reconocían a Jonás, pero ellos sí sabían, eran conscientes sobre Jonás, aunque no todo de dónde él provenía, qué oficio, él no sabía de eso de Jonás. Es por eso que en el versículo 7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Mira que a Dios le desagrada todo esto, ¿no? Echaron suerte, o sea que ellos estaban como adivinando,
y porque ellos eran idólatras, pero Dios igual usó usó a ellos para que ellos supieran que era Jonás, era por causa de Jonás. Mira que Dios es un Dios de verdad. Me sorprende, nuestro Padre Celestial es un Dios sabio. El versículo 8 dice, pero esto no excusa que nosotros tenemos que practicar la adivinación, esas cosas no, pero Dios quería enderezar el camino de Jonás, la preciosa de Dios. El versículo 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Versículo 9, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. O sea que Jonás les había dicho, yo estoy huyendo de la presencia de Jehová. Pero ellos temieron de sobremanera. O sea, ellos conocían la reputación de nuestro Padre Celestial, que para Dios no hay nada imposible, que es el Dios Todopoderoso. Que cuando Dios algo dice, tenemos, ¿no? Ellos sabían la reputación de nuestro Padre Celestial, que era el Todopoderoso, pero la preciosa de Dios. Porque ellos habían clamado a sus dioses, habían clamado a su Dios, pero su Dios no respondía, el viento seguía ahí, la tempestad seguía ahí hundiendo la nave, o sea que sus dioses eran dioses vanos, no respondían. Y Dios está en contra de que nosotros, las ovejas, estemos adorando a dioses falsos. Dios está en contra, en realidad, que toda la población adore a dioses falsos. Dios está en contra de todas esas cosas, de hechicería, de la idolatría, perla preciosa de Dios. Dios está en contra. Dios aborrece eso, perlita preciosa de Dios. Y este pueblo estaba, ¿no?, haciendo idolatría, los que iban para Tarsis, esos hombres. No especifica en la Biblia de qué lugar era, pero iban en dirección a Jope, en dirección a Tarsis, la preciosa de Dios. El versículo 11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete, se nos tranquilice? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, o sea, se os tranquilizará, porque yo sé, por mi causa, ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, que Jonás sabía, ¿no?, la razón. El versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea que Jonás le dijo, échame al mar, porque es por mi causa que está esta gran tempestad. Pero ellos no lo echaron al mar, perla preciosa. En un principio no lo echaron al mar. Ellos trataron, no, ¿cómo vamos a echarlo al mar? Hombre inocente, no, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces había piedad en ellos. A pesar que hacían idolatría, había piedad en ellos. Entonces, pero eso no excusa, claro está, ¿no?, la idolatría. Entonces trataron de igual de irse ellos con Jonás con la nave hacia el borde de la costa, pero no podían, el viento soplaba más y más, estaba embravecido. Entonces, como opción ya, como vieron que ya no había otra solución, ¿no?, ellos oraron a Jehová de los ejércitos. Mira como un pueblo idólatra orando en su desesperación, pero la preciosa de Dios. Wow. En el versículo 14, empezaron a clamar a Jehová. De verdad, Dios usa toda situación, pero la preciosa de Dios, esta situación lo usó para bien. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y eso es verdad, Jehová lo hizo como él ha querido. Versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó, se tranquilizó, ¿no?, de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con un gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. O sea, al ver que se hizo este milagro grande, que al echar a Jonás, realmente el mar se tranquilizó. Ellos vieron el milagro de Dios, ellos vieron la grandeza de Dios, o sea, se arrepintieron, vieron la diferencia. Hemos orado a nuestro Dios,
a nuestro Dios, hemos orado, un Dios así que no hace milagros, que el viento sigue en furor, pero hemos orado al Dios de Jehová y mira que el mar se tranquilizó justo como tenía que haber sido. Echaron a Jonás y ellos oraron y él se tranquilizó. Ellos vieron ese milagro. Ellos estaban así sorprendidos y ofrecieron sacrificios a Dios, sacrificios, votos a Dios, ¿no? Entonces, el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, pero la preciosa de Dios. Y ahí en los capítulos siguientes te va a ir explicando la poderosa palabra de Dios, que Jonás oró dentro del pez, oró a Dios, clamó a Dios, y el Señor en su misericordia vomitó este pez vomitó a Jonás en Nínive, en el lugar donde Jonás tenía que predicar. Y cuando leemos los capítulos siguientes, vemos como el pueblo de Nínive, habiendo escuchado la palabra de Dios, la preciosa de Dios, mostró arrepentimiento, inclusive el rey, porque era un pueblo grande de 120,000 personas, la preciosa de Dios, en los tiempos de Jonás. Y 120,000 personas no es un pueblo chiquito, un pueblo grande, que Dios quería que escuchen su palabra para que llegaran al arrepentimiento. Porque Dios quería advertirles primero, arrepentíos de toda maldad, de toda idolatría, de toda lo que estaban haciendo, ese mal. Y mira que ellos, cuando Jonás predicó, no se hicieron los difíciles, no estaban tercos. Ellos escucharon a la palabra de Jonás y creyeron de la preciosa de Dios. Inclusive el rey hizo ayuno, inclusive a los animalitos le hicieron ayunar de la preciosa de Dios. Poderosa palabra de nuestro Padre Celestial, que un pueblo que se arrepintió, estas almas fueron salvas, se arrepintió estas almas. Y Nínive, ¿no? que fue una ciudad importante en la ciudad de Asiria, la preciosa de Dios. En la actualidad, ¿no? Está en Mosul, en Irak, en la ciudad de Mosul, en Irak. Es poderosa la palabra de Dios, que Dios es un Dios de oportunidad, la preciosa de Dios. Cuando uno lee la Biblia, uno ve que Dios nunca mostró su furor sin antes advertir. Dios mandó a sus diferentes profetas, cuando uno lee el Antiguo Testamento, Dios mandó a sus diferentes profetas para que los diferentes pueblos llegaran al arrepentimiento. No solamente lo hizo con el pueblo de Nínive, pero lo hizo con diferentes regiones, pueblos. Mandó a diferentes profetas, la preciosa de Dios, para que llegaran al arrepentimiento. Porque cuando uno lee el Antiguo Testamento, lo que le hemos hecho a nuestro Hacedor es terrible. Es terrible, perla preciosa de Dios. Hemos hecho un montón, nuestros ancestros han hecho un montón de idolatría. Lo que hicieron es terrible. Inclusive pueblos, vamos a hablar en este momento de Egipto, Babilonia. Ellos ofrecían los niños a los baales, a las aceras. Niños, bebés ofrecían a esos baales. Imagínate. Dice la palabra de Dios que el corazón de Dios estaba tan afligido. No solamente le dolía el corazón, pero lo dolía hasta las entrañas de ver tanta maldad. Oprimían a los pobres, había arrogancia, orgullo. Pero la preciosa de Dios era terrible. Y lo que el pueblo Nínive hizo, también así de terrible. Pueblo sanguinario, perseguidor. Eran bárbaros. Pero Dios, en su misericordia, quiso salvar a Nínive. Dijo, ve, Jonás, y predica la palabra. Que tal vez, si ellos lo escuchan, se arrepientan de su actitud. Y esto lo podemos leer, voy a leer para vosotros. Qué hermosa la palabra de Dios. En el Jonás capítulo 3, vamos a leer cómo este pueblo se arrepintió al escuchar la palabra de Dios. Dice, en el 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, ¿no? Hicieron ayuno, se arrepintieron, ¿no? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No lo hizo, la preciosa de Dios. Cuando el pueblo se arrepiente, lo que está predicho, Dios, podemos, ¿sabes? Convencer a Dios, podemos decir, Dios, me arrepiento de mis actitudes.
Cuando algo está ya predicho, voy a destruir. Pero como ellos cambiaron su camino, cambiaron su manera de ser, se arrepintieron, Dios no hizo lo que le había dicho para este pueblo de Nínive. No lo hizo, la preciosa de Dios, porque se arrepintieron. Y qué bonito, ¿no? Cuando que nuestro Padre Celestial quiere llevar esta palabra, nuestro Padre Celestial, a su pueblo, la palabra de Dios en la Biblia. Y el capítulo 4 de Jonás me impresionó también bastante, el versículo 11, y es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Porque Jonás estaba terco. Jonás era una persona que era un profeta que era terco, diferente a los otros profetas, terco. Y él solo pensaba en él, decir, ¿cómo yo voy a llevar palabra de Dios? ¿Cómo voy a llevar para que se salven? Si es un pueblo sanguinario, un pueblo idólatra, un pueblo que oprime, que odia al pueblo de Israel, un pueblo que persigue, un pueblo arrogante, orgulloso. Eso estaba en la cabeza de Jonás. O sea que Jonás, como es hebreo, él pensaba, no se lo merece, no se lo merece. Entonces, pero Dios no mira para él. Dios no hace excepción de personas. Él quiere salvar a todas las personas. Él quiere llevar su palabra. Y esta palabra, el corazón de Dios, lo estamos leyendo en el Antiguo Testamento, que la naturaleza de Dios no ha cambiado, pero la preciosa de Dios. Dios es misericordioso ayer, hoy y siempre. Su naturaleza no ha cambiado. En el Antiguo Testamento Dios mandó a los diferentes profetas para llevar a un pueblo al arrepentimiento. Y en el Nuevo Testamento Dios mandó al mismísimo Jesús de Nazaret. Es más, Dios se hizo humano en Cristo Jesús de Nazaret para hablarle a su pueblo al arrepentimiento, para hablarle a su pueblo que escucharan su palabra, que acepten a Jesús como único Señor y Salvador en el Nuevo Testamento, y que a través de Jesús ellos podían obtener el perdón, pero la preciosa de Dios. Y también estaba llamando al arrepentimiento, porque aceptar a Jesús es no solamente aceptar a Jesús, pero es arrepentirse de corazón, pero la preciosa de Dios. Y arrepentirse es cambio, arrepentirse de lo que uno hacía, lo malo, arrepentirse y vivir en la vida nueva que es en Cristo, vivir haciendo la voluntad de Dios, la preciosa de Dios. Y yo os pregunto hoy, ¿cuántos de nosotros estamos siendo como Jonás? Estamos escapándonos de la responsabilidad de los ministerios, escapándonos de la voluntad de Dios. Si Dios nos dice, lleva esta palabra a este pueblo, de repente a un criminal, o de repente en una penitenciaría, donde en las cárceles, donde hay muchos criminales, inclusive de repente a esa gente inocente encerrada ahí, llevarle la palabra de Dios, la preciosa de Dios. No hagamos excepción de personas, inclusive aquella persona que aborrecemos. A Dios gracias, espero que no aborrezcamos a nadie, pero si hay un enemigo por ahí, si tú lo ves, ese es mi enemigo, también llévale la palabra de Dios. Cristo te ama, mi hermano. Cristo te ama, mi hermano. Llévale esa palabra de esperanza, la preciosa de Dios. Cristo te ama, Cristo te puede cambiar, Cristo te puede transformar. Así, llévale la palabra, inclusive a aquella persona que tú piensas que no se lo merece, la preciosa de Dios. Porque todos, nadie, todos hemos cometido errores, excepto Cristo. Todos hemos cometido errores y todos nos merecemos esa oportunidad de escuchar la palabra de Dios, y también todos se merecen la oportunidad que llevemos la palabra de Dios, la preciosa de Dios. No seamos tercos como Jonás, no seamos tercos, porque Jonás era bastante terco y hasta que estaba tan enojado que el pueblo de Nínive se arrepintió, estaba tan enojado de su vida. Y que Dios, tuvo que hablar con Jonás. Y Dios Dios fue misericordioso con Jonás, de verdad, muy paciente con el profeta Jonás. Y oremos, la preciosa de Dios, por las almas, que más almas vengan a Cristo, y pidamos, como Cristo Jesús dijo, que pidamos por más obreros, que la mies es grande, la preciosa de Dios. Vivimos en tiempos difíciles, en tiempos donde la maldad del humano va en aumento, la preciosa de Dios. Es por eso que tenemos que llevar con más razón la palabra de Dios, y no te des por vencido, siga adelante, la preciosa de Dios.
Siga adelante fortalecido en Cristo. Siga adelante pidiendo la llenura del Espíritu Santo cada día de tu vida. Siga adelante leyendo la Biblia, estudiándola, escudriñando la Biblia, alimentando de ella para fortalecer tu espíritu. Siga adelante, Perla preciosa, glorificando el nombre de nuestro Dios, y glorificando el nombre de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo, un Dios todopoderoso, Perla preciosa de Dios, que lo ve todo, que escudriña todo, y que escudriña nuestros corazones, nuestros pensamientos. Nadie se puede escapar de la presencia de Dios, Perla preciosa de Dios. Así uno se vaya del punto A hasta el punto Z, escapándose de la voluntad de Dios, Dios no traerá el propósito de la preciosa de Dios, y a veces lo pasaremos muy mal si estamos en desobediencia, porque yo no creo que haya sido agradable para Jonás estar 3 días en el vientre del pez. No creo que haya sido nada agradable para la preciosa de Dios. ¿Y cuántos estamos tal vez desobedeciendo la voluntad de Dios, el llamado de Dios? Si no sabes cuál es tu ministerio, ora a Dios. Pero hay algo que yo os quiero decir, que la gran comisión, llevar la palabra de Dios, es tarea para todos. Es tarea de todos, llevar la palabra de Dios. A ti, mamita, llevar la palabra de Dios a tus hijos, a tus retoños, a ti, papá, de igual manera. Y llevarlo en el hogar, donde uno va, la preciosa de Dios. Dios lo bendiga y los fortalezca. Vamos a cerrar con una oración agradeciendo a nuestro Padre Celestial. Para Él es la gloria, para nuestro Padre Celestial. Gracias os doy, mucha fortaleza de lo alto, en el nombre de Jesús. Padre Santo de la gloria, bendito Dios, gracias te doy, Dios mío. Gracias te damos, Padre amado, los oyentes, mi persona, en nombre de Jesús, por tu palabra, Dios mío, que es verdad, que es vida, Padre. Aliméntanos cada día con tu palabra, Dios mío. Aliméntanos cada día nuestro espíritu con tu palabra, cuando leemos la Biblia, en lo privado, Padre, también, leyendo, escudriñando y dándole a la población, Padre, en lo público, a nuestros hijos, por nuestra manera de ser, de hablar, llevándole tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalece a cada oyente, dale fuerza, Dios mío. Y aquel que se siente enfermo, Dios mío, tal vez cansado, tal vez con depresión, tal vez con insomnio, tal vez se siente solo, sola, tal vez está triste o pasando una aflicción, Padre, muy grande, o por más pequeña que sea, mi Dios. Para ti no hay nada imposible de cambiar y transformar. Dios mío, sosténlo con tu diestra victoriosa. Alimenta con tu palabra, Dios mío, y dale esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento que el mundo no la da. Y llénalo de alegría, de gozo, Padre, de paz en su corazón, Dios mío, y dominio propio, Dios mío. Y dales discernimiento, Dios mío, que es muy importante, discernir, Padre. Ayúdanos a discernir, Dios mío. Ayúdanos a discernir cada día de nuestra vida. Y gracias te damos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. A ti la gloria, Padre, Hijo, Santo, Espíritu de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias os doy por la preciosa de Dios. Dios lo bendiga poderosamente. Disfruten del día. Bendiciones. En el nombre de Jesús. Saludos y bendiciones.